bienvenidos a Alerta Salud de la mano con tu bienestar. Hoy hablaremos con los mejores especialistas acerca de las fortalezas y debilidades en la sexualidad femenina. Los invito a ver el siguiente menú informativo. Hoy en Alerta Salud conversaremos acerca de las fortalezas y debilidades en la sexualidad femenina. También nos visita la bella y talentosa creadora de contenido J Love. Tendremos una demostración de maderoterapia facial junto a Teresa Carrasquel. Todo esto y mucho más aquí en Alerta Salud. De esta manera le damos inicio a Alerta Salud. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales @alertasalud.tv. Espero que les haya gustado el menú de hoy, todo lo que vamos a conversar acerca de esas fortalezas y esas debilidades basadas en la sexualidad femenina. Pero antes, como siempre, en el inicio de este programa, presentando los Alerta Tips con Fabiola Fabiano, que estás bellísima, Fabiola. Ay, tú también, me encanta cómo te queda ese cabello. Gracias. Muy femenino. Hoy tenemos un programa especial, así que nos venimos muy femeninas. Y es por esto que quiero leerles algunas informaciones, avances, Fabiola, en todo lo que tiene que ver con la medicina y sobre todo con la sexualidad femenina. Amigos, les comento, según información extraída de organismos de las Naciones Unidas encargados de la salud sexual y reproductiva, hay estimaciones. Según esta división de población de las Naciones Unidas, en el año 70 casi una cuarta parte de las mujeres en edad fértil, les hablo casadas o en pareja, utilizaban un método anticonceptivo moderno. En la actualidad lo utilizan alrededor del 57% de esas mujeres. Estos anticonceptivos, para hacerles también el cuento largo, un poquito corto, al disminuir las complicaciones relacionadas con el embarazo, salvan las vidas de estas mujeres. También quería comentarles, en base a estas informaciones, que durante los últimos 20 años, la planificación familiar en la población o en los países en desarrollo ha reducido las muertes modernas aproximadamente un 40%, Fabiola Fabiano. ¿Qué te parece? Bueno, fíjate que eso es medicina. Parte de las investigaciones en la mujer, si se quiere, Pierina, han dado luces muy importantes en los últimos años. ¿De dónde viene este tema de estudiar o de abordar o de hablar hoy de la sexualidad femenina? En parte por el advenimiento de la pastilla anticonceptiva ya hace unos años, donde la mujer realmente comenzó a tener control de la natalidad a través de la pastilla y de la anticoncepción, que después generaron otros métodos también para la mujer, y en parte por un tema educativo donde al tener la mujer no solamente el control de la reproducción, sino también mayor información y a su vez mayores estudios hacia la salud de la mujer, pues bueno, definitivamente hoy conseguimos que la sexualidad femenina es todo un mundo. No solamente en reproducción, como tú bien comentaste. Los mismos estudios revelan que solo alrededor del 50% de las escuelas en muchos países del mundo ofrecen una educación sexual integral. Y es muy importante el tema de la educación en la sexualidad femenina. Porque hay como una cultura básicamente que nosotros, bien sea un poco por casa, bien sea un poco por el colegio, se le ha adjudicado mayor, si se quiere, peso a la sexualidad masculina, y la verdad es que esas cifras están cambiando. Y también hay como un tabú. Hay un tabú producto de la cultura. Fíjate, esto es un tema muy bonito, pero fíjate, la mujer históricamente se nos ha preparado para la maternidad y para el sufrimiento. Eso, si se quiere, son los dos valores que se le ha adjudicado el peso de la mujer. Y la mujer de hoy, la mujer como tú, que eres una chica más joven que yo, como Caroline, como tantas mujeres que nos ven, están buscando otros proyectos en la vida, además de la maternidad. E incluso muchas mujeres ni siquiera valoran la maternidad como parte del proyecto de vida. Es muy importante porque la mujer hoy en día está posicionándose a nivel mundial en organizaciones, en desempeño profesional, en aporte económico, en el tema de la maternidad con el trabajo. Y eso es un poco lo que está cambiando las cifras y lo que está... ese término sí lo quisiera utilizar aquí, y es el término verdadero de empoderar a la mujer. El tema del empoderamiento femenino, cuando se habla de igualdad de género, hay que manejarlo con un poco de cuidado, y no es que nosotros nos volvamos iguales que los hombres, porque es que en realidad no lo somos y nunca lo seremos. Así es.
pero sí equiparar las potencialidades en el desempeño de la función de la mujer dentro de la sociedad, el desempeño de aquellas mujeres que tienen derecho a la maternidad, pero también quieren tener derecho al desempeño profesional. Y en eso las políticas de Estado tienen que ser muy coherentes. A veces se pregunta, bueno, las mamás quieren ser mamás y quieren trabajar. ¿Cuántas políticas de Estado establecen guarderías dentro de las organizaciones públicas y privadas? ¿Sí? El control de la sexualidad, el descubrimiento de la sexualidad que dejó de ser un mito. El tema de la violencia de género, Pierina, sigue siendo preocupante. Eso se ha incrementado a nivel mundial. Esas son las cifras que nosotros nunca quisiéramos ver en ciencia, ¿vale? Y pareciera que la sociedad se preparó para desmaternizar a la mujer, pero no para paternizar a la sociedad. Y eso está generando unos incrementos en cifras de violencia de género, donde hay países que lo revelan, países que no lo revelan, no porque no quieran, sino porque simplemente lo desconocen. El tema de la salud sexual involucra no solamente un control físico de la sexualidad femenina, sino también el tema de la satisfacción sexual. Y fíjate que las mismas cifras de las Naciones Unidas, del portal que estábamos revisando, para traer información actualizada, encontramos que alrededor del 30-50% de las mujeres en el mundo siguen reportando insatisfacción con respecto a la vida sexual, abro comillas, a menudo relacionado con falta en la comunicación y comprensión de la necesidad de la mujer. Y en ello también está la diversidad sexual, porque según las mismas organizaciones ha habido un incremento significativo de mujeres que hoy en día pertenecen a la comunidad LGTB y que están demandando con toda lógica información científica, reconocimiento de sus necesidades en la sexualidad y, digamos, generación de políticas de Estado que proteja e incentive de forma positiva la sexualidad femenina. Y el tema del ciberacoso, que también hay que tener mucho cuidado, porque pareciera entonces que el empoderamiento por un lado y la información que puede ser sana, pues para otro grupo de chicas puede no serlo tanto. Sí, eso que acabas de decir, todo el tema del ciberacoso y todo esto también creo que tiene mucho que ver con ese tabú que a veces nos armamos las mujeres, solamente en mente, ¿no? Sí. Solamente en mente, porque a veces nos armamos unas historias o algo así con respecto a la sexualidad que no tienen nada que Mitos. ver. Mitos que es lo que vamos a conversar hoy, señores. Vamos a conversar con especialistas, con personas que también están inmiscuidas en todo este tema de empoderamiento de la mujer, pero como lo está con la concepción que nos está dando Fabiola Fabiano, con todo este tema de valorarnos, de amarnos, de querernos, de que entender que nosotros también somos seres sexuales, Sí. debemos descubrirnos y entender que hay algo también que debemos satisfacer en nosotros. Todo esto y mucho más lo van a ver ya en un ratico con nosotros a continuación de todos estos alerta tips que nos acaba de dar Fabiola Fabiano. Siempre tratamos de darles esta información antes de comenzar el programa como tal, para que ustedes puedan disfrutar un poco más y tener quizás una abreboca de lo que estamos hablando. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales @alertatips. Fabi, un mensaje final para todas esas mujeres que te están viendo, que siguen tus alerta tips y que además quieren entender o quizás descifrarse, ¿no?, a nivel sexual. Fíjate, la principal manera de descubrir cuáles son tus fortalezas y tus debilidades en la sexualidad femenina es a través de la educación. Y si se quiere, la puerta de educación más confiable es el ginecólogo. Porque es que el ginecólogo, y eso lo va a hablar Carito, el ginecólogo para la mujer es el especialista que trata nuestro cuerpo, pero también el que trata el alma de la mujer. Entender que el empoderamiento femenino forma parte también de unas políticas mundiales de evolución donde la mujer debe tener las mismas oportunidades y que los espacios de empoderamiento tienen que estar rescatados dentro de la esencia de la mujer, la valoración física de la mujer y el conocimiento de la información correcta en sexualidad evita tasas de embarazo precoz, inicio precoz de las relaciones sexuales, disminución de la propagación de infecciones de transmisión sexual y una identidad emocional sexual sana, porque una experiencia sexual negativa en la mujer puede marcar el curso de la conducta sexual de ella para toda su vida. Entonces, la educación. Me atrevo a decir que en esos índices también bajaría, ¿no?, o debe bajar el índice de abortos. Sí, señor. Porque es una consecuencia que para unas personas es viable, y para Y otras hay no. legislaciones en las que es un derecho. Y para otras no, y eso se respeta. Lo importante de estos señores es que se queden ahí porque esa es la idea de Alerta Salud, ¿verdad, Sí, Fabi? señor. Educar y llevarles buena información a cada uno de ustedes. Ya, de esta manera comienza Alerta Salud. Ya venimos. De
regreso en Alerta Salud. Recuerda seguirnos en las redes sociales, @alertasalud.tv. El tema de hoy me encanta. Quédense ahí pegaditos porque tenemos buena información, buenos especialistas, invitados espectaculares hoy en Alerta Salud. Recuerden el tema, fortalezas y debilidades en la sexualidad femenina. Y es por esto que nuestra primera invitada, nuestra primera especialista es Maylin Bello, quien es sexóloga, psicóloga y educadora. Maylin, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Encantada de tenerte. Toma asiento, esta es tu casa como siempre, Alerta Salud, y encantada de que te hayamos llamado y hayas venido con tanto gusto para acá a conversar con nosotros de este tema, que es un temazo. Yo sé que es para hacer 7 programas de sexualidad femenina, pero sí quisiéramos abarcar un poco y hablar acerca de ese tema que a veces suele ser un tabú, Maylin, pero hoy queremos abrir, ¿no?, todas esas metas y explicar un poco a las mujeres qué es la sexualidad femenina, en qué consiste este proceso de la sexualidad en la mujer. Bueno, primero súper feliz de estar acá en Alerta Salud y bueno, vamos a empezar con ese término de la sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad no solamente abarca la parte íntima que tiene la persona con la pareja o consigo misma. La sexualidad es cómo nos vemos, cómo nos sentimos, qué nos gusta, cómo nos gusta, cuándo nos gusta, cómo nos proyectamos, cómo creemos que nos proyectan. Fíjate que va mucho más, claro, y de ahí debe partir la educación que tenemos que dar en la educación sexual. Gracias, Maylin, y es por esto que también tengo una invitada especialísima, queridísima aquí en Alerta Salud, y bueno, yo súper orgullosísima de que esté hoy con nosotros en el programa, pero vamos a presentarla a través del siguiente video. Le damos la bienvenida a una mujer que con su escuela del sexo ha recorrido el mundo, creadora de contenido y también realizó la obra de teatro ¿Dónde está el amor? Le damos la bienvenida y un fuerte aplauso a J-Lo. De esta manera le damos la bienvenida a nuestra amiga J-Lo. Bienvenida, J-Lo. Bellísima, gracias por estar con nosotros en Alerta Salud. Sabemos que tienes muchas actividades, pero hoy estás con nosotros para hablar de este tema, J-Lo, porque le estoy comentando a la doctora Maylin que nosotros queremos hablar aquí en Alerta Salud más allá del tema sexual, sino de la sexualidad femenina. Cómo quizás nosotros podemos representar nuestra sexualidad con mucho orgullo como mujeres, y que bueno, yo creo que tú eres fiel representante de la sexualidad femenina y además de ese orgullo de ser mujer. ¿Qué te parece el tema de hoy? No, me parece increíble, sobre todo porque yo comencé desde hace muchísimos años. Yo decidí como encarar un tema que era tabú para la mayoría. Hace 13 años estoy en redes sociales y yo lo elegí porque yo estudié comunicación social, así como hay comentaristas de fútbol, mujeres que comentan fútbol y no juegan el fútbol, así lo decidí yo por la parte sexual, y no nunca la calidad de sexólogos o de psicólogos como mi amiga, sino de esa amiga, ¿no? De esa amiga que se atreve, quizás yo soy ese puente entre las personas las que llegan a mí y me dicen todo lo que necesitan o se liberan un poco, y luego yo decir, mira, tienes que ir a este sitio. Yo no doy ningún tipo de terapias personalizadas, pero también es importante que la gente sienta esa confianza que yo descubrí por lo menos en mí para poder hablar del tema sin sentir ese juicio social de las personas, porque entendemos que la religión durante mucho tiempo se encargó de tomar control un poco de la sexualidad de la mayoría y hacerlo ver como algo negativo, y de allí parte muchísimo de nuestros miedos, nuestros tabús, y yo decidí, bueno, asumir esto, trato de hacerlo con bastante responsabilidad, tratando de que las personas entiendan desde la parte de la salud y desde el desenvolvimiento del disfrute como tal, las diferencias entre los hombres y las mujeres, sobre todo a nivel social, las diferencias también que están en cómo nosotros nos sentimos con nuestra propia sexualidad, ¿no? Es muy difícil que nosotros venimos de una sociedad en donde nos enseñan que tenemos que comportarnos de cierta forma en la casa y de cierta forma en la parte íntima, pero nadie te da detalles de cómo es esa parte íntima. Entonces llega uno a veces perdido, nuestra anatomía como mujeres es totalmente diferente a la de los chicos, no quiero decirle básicos, hombres, pero igual su anatomía es interesantísima porque casi todos tienen el mismo impulso y tienen la misma respuesta. En cambio nosotras como mujeres no, tenemos una cantidad inmensa de maneras diferentes de poder sentir el clímax, y eso nos hace un poco complicado. Por eso yo estaba oyendo en el corte anterior cuando la doctora decía que hay un gran número de personas, de mujeres, que no se sienten satisfechas todavía sexualmente porque no se conocen, porque no tenemos un estándar. Y yo
quisiera que los hombres también entendieran un poco eso y las mujeres que nos están viendo. No hay un estándar y a veces nos sentimos culpables de que no siento nada porque yo estoy mal, o el hombre a veces también se siente como responsable de que no hice que ella pasara. No, y a veces somos nosotras que tenemos que encerrarnos, decir, bueno, este es mi cuerpo, aprender a conocernos, pero nadie nos dice eso, nadie nos da esa información. Esto que comentan, yo rescato lo que está diciendo J-Lo porque lo enmarcó perfectamente, ¿no? El tema de la sexualidad y ese tabú del que hablábamos, y quiero rescatar eso que comenta ella, doctora, ya un poco más al nivel, quizás como sexóloga nos puedes decir, ¿por qué nos cuesta tanto a veces, aparte del tabú y de todo este tema, como dice J-Lo, de lo religioso, pero ¿por qué nos cuesta tanto a veces a las mujeres quizás descubrirnos, hablar del tema, o quizás sentarnos a hablar con nuestra pareja? Mira, o sea, esto no está funcionando, o esto sí está funcionando, porque también se le puede decir las cosas buenas que está haciendo, ¿no? Sí, estamos en dos extremos. Estamos actualmente en el primer extremo, que seguimos anclados a la cultura, a la religión, al machismo, a que el hombre tampoco se está educando en sexualidad en referencia a la mujer. Porque cuando yo tengo los hombres en consulta, les pregunto, ¿tú conoces a tu pareja? ¿Te gusta? ¿Ves cómo hacerlo? Pues muchos no saben, y también es una educación sexual básica, nada más alineada en la evitación de ITS, de infección de transmisión sexual, y no está alineada también a ese placer, a esa conexión de amor y placer entre las parejas o contigo misma. El otro extremo es que también se ha exacerbado en otro lado, y pues también tenemos un tema muy delicado que puede ser la trata o el mal uso de la sexualidad en la mujer por otro ángulo. Entonces no hay ese punto medio en la educación que debe partir no solamente en la parte adulta, porque a veces nos abocamos nada más a educar a la parte adulta, pero la educación, como te decía al comienzo, que abarca todo, la autoestima, el cómo me veo en proyecto, empieza inclusive desde que tenemos ese bebé, desde que está ese neonato de acá, empezamos a educar en sexualidad, ¿no? Entonces, si tenemos el tabú a la palabra sexualidad, pensamos que nada más es el coito o la intimidad. No, la sexualidad abarca muchísimo más, y eso es lo que nos va a permitir que esa niña y que ese niño también comprenda y respete a la mujer en todo su crecimiento y en sus etapas. J-Lo, entonces, nos comenta lo que vas a decir. Sí. Yo digo que una respuesta que puede funcionar tanto, y lo podemos llevar a nivel estadístico, es ver cómo hay una incidencia grande en las sociedades en donde no quieres hablar del tema de la sexualidad y tienen altos índices como la nuestra de embarazo precoz. Allí te das cuenta que el tema del embarazo precoz, que tenemos que enfrentarlo porque estamos desencadenando una cantidad de problemas que a nivel social se desembocan de ese embarazo que no fue deseado, viene de decir, no vamos a hablar del tema porque creemos que si hablamos de sexualidad, esto va a desarrollar más el interés. Y no, las sociedades que de verdad tienen tienen buenas herramientas para poder llevar el tema y ponerlo sobre la mesa, son las sociedades en donde las mujeres y donde los hombres tienen mucho más conciencia y donde estos índices no son tan elevados. Entonces, yo creo que allí yo aprendí hace poco, o sea, hace algún tiempo, que no podemos jugar al individuo sin hablar un poco del sistema y hablar un poco, ampliarlo, ¿no? De que las herramientas también tienen que venir a nivel gubernamental. Como me decía la doctora, a veces los hijos creen que son de las madres y no son solamente de las madres, o sea, no, es de la sociedad que los lleva, o sea, ¿qué estamos creando y quién está liderando esa sociedad, ¿no? Yo tuve la oportunidad de poder viajar a países que el clima, por ejemplo, establece mucho la estructura de un país y hace la diferencia. Estuve en Noruega y tú en Noruega no puedes decir, bueno, tuve un bebé, no importa, bueno, tuve 2 o 3. Si no tienes para pagar calefacción, si no tienes para ponerle un traje adecuado, el bebé va a morir. Entonces necesitas tener una planificación adecuada para todo lo que hagas. Nosotros aquí, mientras más costa, mientras vaya viniendo, vamos viendo. Y eso de verdad nos trae unas consecuencias que en el momento no la vemos y que no tienen que ver directamente con la sexualidad de cada persona. O sea, el embarazo precoz no tiene que ver con sexo, sino de qué manera el individuo se está desenvolviendo, qué es lo que está viendo también alrededor y qué es lo que está ocurriendo con el acceso a los anticonceptivos y sobre todo a la educación. O sea, ¿dónde está allí Totalmente de acuerdo contigo, J-Lo, también con usted, doctora. Es por eso que nos vamos a ir a una pausa aquí en Alerta Salud. Al regreso seguimos conversando acerca de estas fortalezas, estas debilidades en la sexualidad femenina con la bella J-Lo, con la doctora Maylin. Ya venimos. ¿Sabías que la falta de educación sexual integral puede llevar a malos entendidos sobre la sexualidad femenina, lo que afecta a la salud sexual y el bienestar? ¿Sabías que
El placer sexual tiene beneficios para la salud, incluyendo la reducción del estrés, la mejora del sueño y el fortalecimiento del sistema inmunológico. De regreso en Alerta Salud, recuerda seguirnos @alertasalud.tv. Hoy me encuentro con la doctora Maylin, con la bella J. Love, hablando acerca, bueno, esas fortalezas y debilidades, señores y señoras, en todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina. Hay varios temas, nosotros hablamos tras cámaras también aquí acerca de este tema que apasiona, porque al final de cuentas, no solamente porque somos mujeres y quizás vivimos diferentes etapas de nuestra vida, estamos en diferentes acciones, sino también porque conocemos y hemos visto, ¿no? Y vivimos en una sociedad que a veces suele, en muchas ocasiones, haber tabú acerca de este tema. Quería también ahondar un poco más, pero del tema de la comunicación. Hablamos, decía J. Love, que ella piensa que uno de los puntos más relevantes es la comunicación de pareja. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Sí, fíjate que eso es en la base. Mire, la intimidad tiene un 50%, tenemos las dos variables. Y la otra es la comunicación, ¿ok? Si la intimidad está buena, pero hay una mala comunicación, esta variable va a bajar. Pero si tenemos una buena comunicación y esta puede estar abajo, hacemos que suba. Es decir, esta variable influye mucho en la relación tanto de la pareja en general, ¿ok? Hablando de la mujer siempre ha tenido un rol más pasivo en la comunicación, quizás por propios miedos o manera de desenvolverse. Esto en la actualidad, inclusive en las adultas jóvenes, chicas entre 20 y 18, les cuesta mucho decir qué me gusta, cómo me gusta, cuándo me gusta, tóqueme aquí, tóqueme allá, mírame para acá. Cuesta mucho por quizás ser juzgada, además que tenemos también muchos estereotipos en los cuales nos medimos y nos comparamos y que también nos limita a cohibirnos y a sentirnos mal. ¿Qué tenemos que hacer en este punto? Primero, cada vez que nos comuniquemos, y esto no solamente va para las mujeres, porque si usted, hombre, me está escuchando en este programa tan maravillosa mujer, usted va a tener una mejor relación con su esposa, con su pareja, con su novia, porque va a poder entenderla. La empatía va en mirar a través de los ojos de la pareja y tratar de que tu mensaje llegue correctamente. A veces somos muy yoístas, imponemos o complacemos lo que la otra persona quiere y nos volvemos una gavetica y nos olvidamos de nosotros o imponemos lo que queremos decir. Para la comunicación el mensaje tiene que llegar como yo le digo a mi pareja, que a mí me gusta que me toque el cabello cuando estemos juntos. ¿Cómo se lo hago saber sin que se sienta invadido o agredido? Porque a veces en lugar de tener una comunicación asertiva y afectiva, hemos aprendido, lamentándolo mucho, porque la comunicación va con un aprendizaje de manera agresiva o de manera pasiva. Entonces lo ideal es que sea afectiva y efectiva la comunicación que tengan con su pareja. Chévere, doctora. ¿Querías agregar algo? Yo pienso que hay algo bien interesante con el tema de la sexualidad, que nosotros tenemos, está todo estandarizado, ¿no? Las relaciones de pareja suponemos todo, ¿no? Yo empiezo a salir con alguien, yo supone que yo no voy a tener sexo con otras personas, en la manera de mi relación va a ser monógama, o los medios anticonceptivos que elegimos ya están dichos sin ni siquiera preguntarme, incluso qué es lo que me gusta a mí o qué es lo que le puede gustar a la otra persona. Todo parte de un estándar y la única referencia que tenemos, a veces, y a mí me gusta hacer una comparación de la sexualidad con el fútbol, que tenemos a Cristiano Ronaldo y a Messi en el fútbol como los mejores, pero tú sales de tu casa, ¿verdad? Y quizás pasas por un campo de fútbol y ves a niños jugando, o ves a tu esposo que también juega, que quizás no sea cristiano, que quizás no es Messi, pero también juega y se ve que se divierte y lo disfruta. Con la sexualidad solamente tenemos a Cristiano y a Messi, que es los pornstars, o sea, las personas que están allí haciendo, es lo único que podemos ver. Y no simplemente ellos tienen que ser el referente, pero para la gente lo es. Y eso, cuando podamos debatir eso, cuando podamos derrumbar esa teoría, allí vamos a poder entender que la sexualidad sana no tiene que ver sencillamente con que te parezcas a estos actores, con que tengas capaz, o sea, las habilidades que ellos tienen, porque son personas que se dedican a esto, vuelvo y repito, son Cristiano y Messi, o sea, son personas que están todo el día haciendo esta actividad que quizás tú la haces solamente por recreación, para ellos forma parte de su trabajo y es el único referente. Entonces, eso nos ha hecho mucho daño. La pornografía como tal ha hecho mucho daño en ese sentido de que no tenemos otra manera de que agarrarnos. Entonces decimos, o nos podemos concentrar en qué queremos. Cuando tú le dices a alguien qué quiero yo o qué quiere la otra persona, nos vamos al referente principal, que es la pornografía. Capaz yo nunca he sentido lo que es que me pongan el pie en la cabeza y digo, nunca he tenido buen sexo. Y eso no va así, va de qué me ha hecho sentir la persona. Y yo creo que allí es bien importante que ustedes entiendan, porque yo he estado en muchísimos escenarios y creo que lo que más valoro ahorita es mi deseo.
¿no? Como pareja, cuando ahorita que tengo, después de 12 años, primera vez que estoy soltera, digo, valoro demasiado lo que yo deseo, ¿no? Y cuando yo voy a estar íntimamente con una persona, me gusta ver ese deseo, es lo que yo quiero. Yo no quiero que pertenezca a todas las estadísticas, que me haga las estadísticas, porque ya lo tuve. Entonces, quiero de verdad una persona que me desee, que se compenetre conmigo. Ahora, para tener una relación de pareja, tengo otros cánones y tengo otras directrices, pero el punto es que dejemos un lado, o sea, por favor, sobre todo hombres, que viven comparándose muchísimo con lo que pueden ver, porque estamos bombardeados con esa información. Sepárense un poco, entiéndanse, vean qué realmente quieren de la sexualidad, o sea, qué desean, qué quieren de su pareja y háblenlo, porque allí estamos todos, en esto estamos todos intentando pasar el mejor rato posible, tratar de entendernos, y ese juicio que a veces que existió por la religión o por quizás algunos sistemas políticos, económicos que tienen muchísimo que ver con la manera en que nos desarrollamos en la sexualidad, no necesariamente tienen que ser no tienen que ser el indicativo de lo que está bien o mal para mí. Y lo que me estás diciendo me encanta, además que tú siendo, bueno, sabemos todo tu carrera, cómo la has ido llevando, además que seas testimonio de eso y nos comentes en realidad lo que eso perjudica. El tema, claro, el tema de la pornografía sería un tema genial para hablarlo en Alerta Salud, que podíamos ampliarlo, sí. Pero en base a lo que, como lo está abarcando J-Love, me parece totalmente certero que nosotros tengamos esa comparación constante y esas ganas de quizás llegar a ser como tal persona, en todos los sentidos, señores, también ustedes mujeres, en su sexualidad, en su coquetería. Físico. El físico de nuestra zona íntima la comparamos con estas personas y casi siempre, bueno, me imagino que a la consulta pueden llegarte muchas mujeres que se sienten frustradas de cómo se ven desnudas porque creen que solamente hay una forma física íntima de verse bien. Entonces dice, o sea, no, la anatomía de la mujer es totalmente diferente y varía de cada una y todas están bien. No significa que eso esté mal, que si más grande, que si más pequeña, que si tengo esto tan desarrollado. Entonces todo esto lo ha creado este mito y todo estos estándares lo ha creado la pornografía que, señores, la mayoría se opera, ¿ok? La mayoría de las chicas que está allí lo hacen para seguir viéndose mucho más. Y tú dijiste algo clave, más doctora, pequeñas. Y también quería incluirla ya para dar el mensaje final. Es que es su trabajo. Eso es, más allá de como lo quieras ver, ¿cierto? Eso es su trabajo. O sea, ellas están dedicadas a eso y ellos también. Así que importante ustedes considerar lo que estamos viendo y entender un poco, interiorizar en realidad qué es lo que en realidad quieren ser. Doctora, un mensaje final para las personas que nos están viendo. Gracias por haber estado con nosotras, doctora, por darnos información, pero un mensaje final a todas esas mujeres y hombres también que nos están viendo, que también forman parte, señores, de la sexualidad femenina, porque ustedes también son nuestros compañeros. Ok, bueno, súper feliz de haber estado acá en Alerta Salud, un programa excelente que siempre da ese tip y esas recomendaciones educativas, tanto en salud a nivel psicológico y orgánico. Quiero decirles que la sexualidad abarca más allá de lo que tenemos en cuenta, que va en relación con los sentidos, que va en relación con el quererse, el aceptarse, el que tú tienes que también plantearte qué le gusta a la pareja, cómo le gusta, saber acariciar, saber tocar, saber hablar. Saber hablar es la forma de seducir el cerebro, es la forma de seducir la mente. Usted con su pareja puede llegar a tener la mejor intimidad, la mejor relación, porque como hablaba, la sexualidad no es nada más la intimidad, el coito, la sexualidad es que yo me sienta en un hogar, que yo me sienta pleno donde estoy y además tener presente que como yo me siento, como yo educo con el modelo. Si hay hijos en la casa y yo me siento mal conmigo o finjo algo o no me llevo bien con mi pareja, ahí estamos educando erróneamente en la sexualidad. Tenemos que ser cónsonos con lo que decimos y con lo que hacemos. Así que siguen viendo Alerta Salud con estos maravillosos tips e invitados que tiene. Gracias, doctora. Te quedas un rato más conmigo, Jay. Vamos a conversar ahorita con nuestro médico de cabecera. Vamos a una pausa y ya venimos. Soy el doctor José Antonio Manzano Ramos, especialista en ginecología y obstetricia. Hoy vamos a conversar un poquito sobre el virus del papiloma humano y su prevención con las nuevas vacunas que tenemos hoy en día. El virus del papiloma humano afecta aproximadamente a 3 de cada 7 mujeres hoy en día aquí en Venezuela. Esto es un dato suministrado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos hablando de que tiene una prevalencia pues bastante alta. Hoy en día, afortunadamente, contamos con un método innovador que son las vacunas que nos protegen contra este virus. Anteriormente, esta vacunación se hacía entre 2 y 3 dosis, lo cual aumentaba mucho los costos y no era accesible a la gran mayoría de las personas. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud, a partir del año 2022, redujo la dosificación a una sola vacuna, a las niñas o a las mujeres hasta los 20 años de edad. Posterior a los 20 años de edad, es recomendable
el esquema de doble vacunación. Alerta Salud de la mano con tu bienestar, hoy con buena información, los mejores especialistas. Encantada que J-Love esté con nosotros. J-Love, gracias por estar aquí, por darnos información, por además querer comunicar toda esa información que sabes, que has vivido, que has convivido además y que has podido hacer parte de tu vida diaria. Gracias por traer esa información para acá, Alerta Salud. De inmediato le vamos a dar la bienvenida a nuestro médico de cabecera, Carolyn Ramos. Hola Pierina, hola, ¿cómo estás, J-Lo? Encantada, ¿cómo estás? Bueno, encantada de tenerte como siempre, Carolyn, nuestro Gracias. médico de cabecera. J-Love, ella es nuestro médico de cabecera, ginecobstetra, siempre nos trae información. Y bueno, hoy está súper chévere este tema, además que nos puedas hablar un poco de la mujer, Carolyn, porque entendemos, aparte de todo lo que hemos tocado, la sexualidad, quizás nosotras como mujeres que tenemos que descubrirnos, también hay maneras de proteger nuestra sexualidad, de resguardar nuestra sexualidad. Y hay un tema con las ETS, con las enfermedades de transmisión sexual también, que eso es importante, hay que tocarlo porque así de lógico es que la sexualidad también viene con la protección y eso es algo que nos puede pasar a muchas mujeres. Claro, bueno, como lo han ido hablando a lo largo del programa, definitivamente lo que tiene que ver con la mujer ha cambiado muchísimo a nivel social, ya que hemos podido escalar posiciones que también le han dado voz a la mujer en cuanto a su sexualidad y todo lo que desea para sí misma y su bienestar, tratando de igualarlo más o menos con los hombres en ese aspecto, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta, y se los digo como ginecólogo, que la mujer es un ente biológico, es psicológico, es emocional, es social. Tenemos muchas cosas que tomar en cuenta a la hora de decidir explorar mucho más nuestra sexualidad, porque hay implicaciones definitivamente, ¿no? Las implicaciones emocionales, psicológicas, tendrían que ver más como te ves a ti misma, cómo es la relación con esa pareja, que eso sería un tema interesantísimo para otro momento, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, lo que implica para la mujer el riesgo al que se expone si no se cuida adecuadamente, bien sea, yo siempre digo, lo más fácil de todo esto es un embarazo. Aunque, como bien lo hablaron anteriormente, el embarazo determina, son índices de pobreza de un país cuando tú tienes embarazadas adolescentes, porque se supone que la educación tiene que llegar a ese rubro y evitar que esa niña se embarace, ya que existen las redes sociales que te dicen una cosa, que existan campañas educativas que permitan ver a esa niña que tiene que esperar su momento, que no tiene que caer en la presión social, y que si eso llega a suceder, pues que hay métodos para cuidarse. De todo lo menos grave es eso, pero sigue siendo grave. Y por otro lado, las enfermedades de transmisión sexual, que definitivamente hoy en día tenemos una gran cantidad de población sexualmente activa, contaminada, sobre todo con algo tan importante como el virus del papiloma humano. Tenemos cada día más casos de cáncer de cuello uterino en la niñas de 20, 22 años, que si no se tratan a tiempo mueren a los 28, 29, porque es una enfermedad sumamente agresiva. De igual manera tenemos un alto índice hoy en día y por eso hay tantas campañas con respecto a esto del cáncer de pene, cáncer de garganta. O sea, tenemos una alerta epidemiológica con respecto a lo que significa el virus del papiloma humano, porque ciertamente más del 80% de la población que está teniendo actividad sexual puede estar contaminado. Y lo en base a esto, ¿no? Y sobre todo dando hincapié o siendo cautelosos con el tema del BPH, ¿no? Y con todo el tema de lo que tú has ido trabajando, de lo que has ido trabajando y que ha sido tu rubro, pues, lo que tú has hecho y hablar acerca de la sexualidad. ¿Cómo has ido llevando este tema y la información? Fíjate que yo hace ya algunos años, me atrevería a decir, bueno, antes de pandemia, tuve la oportunidad de, junto a mi ginecóloga, hacer una charla, y no solamente una charla, sino una labor social. Había unos chicos que se habían ganado un producto que es súper costoso, se ganaron un premio en Harvard y trajeron una cantidad podían saber cuál es la cepa de BPH que tenía cada chica, pero ellos no los querían hacer en población, por lo menos como de nuestra edad, sino que era máximo hasta los 19 años, ¿no? Hicimos una jornada porque me dijeron, cuando ellos anunciaban que estaban haciendo este examen para chicas, y ninguna quería ir. Entonces yo dije, yo me encargo de hacer la convocatoria porque yo sé que no solamente me sigue la chica que va a ir, sino la mamá que la quiere llevar. Y eso me pareció súper interesante. Estuvimos allí. El tema del VPH, que como la doctora lo dice, quiero reafirmar también que somos casi el segundo país que tiene mayor número de muertes de cáncer de cuello uterino, cuando es el único cáncer que prácticamente se puede evitar. ¿Y por qué? Porque en otros sistemas educativos, en otros sistemas gubernamentales, el Estado se encarga de las adolescentes con las vacunas para VPH.
esto no es un problema mundial, es un problema más que todo de sociedades como las nuestras que de verdad no están haciéndose cargo gubernamentalmente de las niñas que tienen que, bueno, y también un tema de educación, porque hay madres que me han dicho, yo no le voy a poner eso a mi hija, porque entonces la estoy incitando a... Y bueno, en otras sociedades es prácticamente obligatorio como cualquier otra vacuna. Y se ahorran, te ahorras que tengas un paciente que va a tener cáncer en algún momento porque estás trabajando de manera preventiva. Entonces, claro, cuando hicimos toda esta data, fue súper interesante ver, no solamente, niñas, imagínate, estamos hablando de que lo máximo eran 19 años. Se mueve muchísimo, yo creo que la ginecóloga, más que todo, como estaba diciendo la primera doctora, es la que te va a ayudar, es la persona más de confianza que puedas tener, y en ese momento se movieron muchas fibras porque habían chicas con BPH bastante adelantado, porque hay muchos cepas de BPH diferentes, hay unos que pueden desencadenar en el cáncer de cuello uterino y hay otros que son más inofensivos, pero habían chicas con el BPH, con lesiones bastante avanzadas, y te cuentan que, bueno, fui violada por mi abuelo a los 10 años de edad, ¿sabes? No le había dicho a nadie porque no te explicas que a los 17 tengas un BPH tan avanzado cuando tu vida sexual comenzó casi hace un año. Entonces, para todos, ¿no? El tema es bastante de fondo, o sea, yo creo que nosotros tocamos que si la puntica del iceberg, pero es complicado porque también nos cuesta a nosotras como mujeres esa seguridad para poderle decir a tu pareja, mira, ven acá. O sea, yo te quiero, pero ya va, vamos con calma, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a usar preservativo mientras nos hacemos los exámenes, porque yo no quiero eximir a la gente y decirle, bueno, solamente pueden utilizar, me encantaría porque te quitas una preocupación, pero si lo quieres hacer, tienes que seguir los reglamentos y tienes que seguir todos los patrones que se exigen para que, primero, no tener un embarazo no deseado y, segundo, no poder... no tener, bueno, menos riesgo de no contraer una enfermedad. Es decir, hacerte todos los exámenes, que son costosos, ponerte la vacuna, que también es costoso porque el gobierno... Entonces, si tú haces todos estos pasos, pues si usted no quiere usar condón, bueno, esa es su decisión. Pero lo más accesible que tenemos, asequible, es el condón. Entonces, eso nos quita una preocupación. Lo que yo veo es que yo quiero que el sexo sea divertido, el sexo sea... que tú estés allí y digas, bueno, voy a disfrutar de este momento, no que no se convierta en una preocupación, porque la preocupación no viene en el momento, la preocupación viene después, el embarazo, la enfermedad. Bueno, pero la preocupación viene de la responsabilidad. Y a la familia, que también le viene un problemón. Carolyn, tu mensaje final para poder despedir este segmento. Bueno, hay que ser responsables con nuestra sexualidad, definitivamente es algo que es biológico, realmente pertenece a lo que somos como mujeres, lo vamos madurando a medida que vamos avanzando en edad. Pero sobre todo esto es dirigido, creo yo, específicamente a las que son más jóvenes, más inmaduras, tienen que buscar ayuda, ir a su ginecólogo. No lo que hace tu amiga va a ser necesariamente lo que puedas hacer tú, claro. Más bien podría perjudicar tu salud. Por lo tanto, creo que lo mejor que puedes hacer, si ya decidiste iniciar o ya te iniciaste, corre de inmediato a tu ginecólogo para poder empezar un tratamiento de preventivo y evitar todo esto que hemos hablado el día de hoy. Gracias, Carolyn, por la información, por estar con nosotros en Alerta Salud. J-Lo, encantada de haberte tenido aquí. Gracias por todo lo que dijiste. Me encanta, de verdad se lo digo sinceramente, que ella ha sido testimonio de todo este tema. Porque la idea es que ustedes también vean a alguien real hablándoles de un tema del cual ustedes tienen que estar alerta. Gracias, J-Lo. No, gracias a ti. Bueno, y lo que les digo al final es que todo en la vida tiene que ver con sexo, menos el sexo en sí. Este es el momento para que ustedes se planteen de verdad por qué están teniendo sexo. Respóndanse a esa pregunta, porque la mayoría ni siquiera sabe si lo está haciendo por placer, si lo está haciendo por obligación, si lo está haciendo por deber. Esa es la pregunta principal para mí, tanto para el hombre como para la mujer. A veces el hombre quiere asumir que ese es su rol social, ¿sabes? Y a veces nosotros, la mujer, también creemos que es la manera de complacer. Esta es la pregunta que ustedes se tienen que llevar para que con su almohada la consulte y diga, ¿por qué de verdad yo estoy teniendo relaciones sexuales con la persona que decidas? ¿En qué busco? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito demostrar? ¿Cuál es mi objetivo final? Así que bueno, muchísimas gracias de verdad, Alerta Salud, por haberme tenido hoy acá y que estos espacios se den para que podamos seguir conversando sobre un tema que yo sé que a la mayoría les gusta tocarlo a puerta cerrada, pero necesitamos abrir esa puerta para que muchas personas se informen. Totalmente de acuerdo, por eso estamos aquí en Alerta Salud. Así es, gracias. Damos una pausa al regreso. Bueno, no vamos a hablar exactamente de sexualidad, ¿no? Femenina, pero sí de esos truquitos o de esos arreglitos que nos hacemos a veces. Vamos a hablar de maderoterapia cuando regresemos aquí en Alerta Salud. Ya venimos.
Seguimos en Alerta Salud con buena información y ahora sí, bueno, estamos hablando acerca de esas cosas positivas y negativas de la sexualidad femenina, todo lo que hemos ido trabajando, espero que les haya encantado el programa, pero hay algo importante y es la coquetería de las mujeres, el cuidado de la piel, el cuidado del cuerpo y yo creo que este tema que vamos a tocar ahorita les va a encantar porque también tiene que ver con la sexualidad femenina. Les presento a Teresa Carrasquel, quien es dueña de un spa en donde hacen una cantidad de cosas divinas para tu cuerpo que ella nos va a comentar a continuación. Teresa, gracias por estar hoy aquí en Alerta Salud. Gracias a ti por invitarme. Teresa, justamente hoy hay algo muy peculiar y interesante, que es la maderoterapia facial. Ustedes han escuchado, bueno, la maderoterapia en las piernas, en la barriguita, no, pero existe también la maderoterapia facial. Y Teresa nos va a explicar un poco de esto. Teresa, ¿qué es la maderoterapia? Comencemos por aquí. ¿Qué es lo que trabajamos con la maderoterapia? La maderoterapia es un masaje natural, no invasivo, que nos va a ayudar a tonificar y a reafirmar la parte del óvalo facial. Hay mucho controversia en el sentido de que si crea flacidez o no. No, porque estamos estimulando la circulación sanguínea y entonces eso nos permite reafirmar la piel. Ok, nos permite reafirmar la piel, así que ustedes saben que con esta maderoterapia no van a estar flácidos. ¿Qué utilizamos, Teresa, para la maderoterapia? ¿Qué utensilios? Vamos a mostrárselo a las personas que están aquí viendo. Utilizamos los siguientes utensilios: el mini champiñón, vamos a mostrarlo. El rodillo, digamos que esto es como una paleta moldeadora, la mini copa, que es fabulosa para levantar los pómulos, genial. Y por último, la guacha de madera. Esto nos va a ayudar a utilizarlo en casa, cuando tú haces tu skincare, para realzar, por último, o sellar el tratamiento, el protocolo. Con esto va a ir genial. Teresa, hay algo también interesante en cuanto a todo este tema de la maderoterapia, sobre todo facial, que a mí me llama la atención. Y que a la vez me preocupa. Porque tú me dices, bueno, quizá nosotros, si llegamos a la casa y yo compro todos esos utensilios, yo me lo podría hacer sola. No. Eso tiene una técnica especial para no hacernos daño. Exactamente, tienes que tener previamente una inducción para tú llevarte ese kit de maderoterapia a tu casa. Ok, claro. Es que yo creo que además, bueno, de todos los beneficios también tienen algunas consecuencias si lo realizamos mal. Vamos a empezar entonces con esto. Tere, vamos a ver cómo funciona cada una o qué es lo que estimula cada una a través de nuestra modelo hoy espectacular. Por cierto, que tiene su cutis bellísimo, pero hoy lo vamos a poner mejor. A ver, ¿cómo comenzamos? ¿Qué es lo primero que estamos haciendo? Vamos a colocar o aplicar el aceite. Importante, el aceite tiene que ser no comedogénico. Aceite de jojoba o aceite de pepita de uva. Es la que podemos utilizar en el rostro, Ok, empezamos entonces haciendo un masajito. Sí, un masajito y seguidamente vamos a estimular lo que son los ganglios linfáticos. Ok. Cuando hablas de estimular los ganglios, ¿qué es lo que vamos a causar en ella o qué es lo que va a causar esa estimulación? Vamos a drenar todos los líquidos que tenemos acumulados en el rostro. ¿Sabes que hay algo peculiar mientras estamos haciendo la toma de esto y vamos haciendo los masajes, que a mí me pasa mucho, Teresa? Y es que cuando de repente en las mañanas yo me levanto, quizás tengo un poquito de retención de líquido, tengo esto aquí inflamado, un poco lo que es las bolsitas, todo esto inflamado. Esto con la maderoterapia lo podemos bajar. Claro, podemos mejorar, sobre todo con la paleta, que va a ser el arrastre hacia los ganglios linfáticos que tenemos aquí detrás de la oreja. Comenzamos entonces con el champiñón, con el mini champiñón, del cuello hacia arriba, siempre con movimientos circulares suaves, Esto tiene que sentir, hay que sentir algún tipo de dolor. No. Solamente algo muy suave que se sienta más bien relajante, que nos relajemos, que nos sintamos cómodos. ¿Molesta? No molesta. Esto entonces me dice que es exactamente, esto es para estimular la circulación. Perfecto. Ahora bien, una vez que la persona va a comunicarse contigo o quiere hacer la maderoterapia facial, tú quizás haces algunas preguntas técnicas, quizás todo no lo podemos hacer, hay unas patologías que no. Por lo menos hay el caso de que hay personas más cachetonas o con más grasitas en lo que es en la papada. Allí siempre nos vamos a enfocar más en esa zona. Perfecto. Seguimos entonces con otra, como el tiempo de nosotros aquí en Alerta Salud es oro. Queremos informarles acerca de todo. A ver, ¿cuál es esta pieza? El rodillo. El rodillo, vamos a estimular también. Vamos estimulando entonces. Y esto va haciendo que la piel se vaya también, no solamente estimulando, sino
activando, podríamos Activando decir. la circulación, exactamente. Mientras estás haciendo, utilizando el rodillo, vamos a ver qué nos dice la calle en Habla la Calle. Hola, buenos días. ¿Qué personas no se pueden realizar maderoterapias? Gracias por esa pregunta. Siempre la gente activa en Habla la Calle. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales @alertasalud.tv. Teresa, te preguntaban eso, pues que quizás qué patologías no pueden, qué personas que tengan alguna patología no pueden realizarse esta maderoterapia. Y vamos a hablar de la maderoterapia en su totalidad. Hablamos de cuerpo, hablamos de cara. Exacto. No, las personas que tienen arañitas vasculares, esas personas no se pueden realizar lo que es maderoterapia porque podemos ocasionar un trombo. Entiendo también, bueno, exacto, las que tuvieron trombosis o quizás las que están anticoaguladas por todo el tema de la sangre. Eso tampoco se puede colocar, aplicar pues en lo que es la maderoterapia, ni facial ni corporal. Es importante, señores, ustedes también que antes de realizar cualquier técnica invasiva o no invasiva, estas no son invasivas, pero cualquier técnica en su cuerpo, ustedes vayan al médico pertinente y bueno, él les diga si pueden o no pueden realizar esto, sobre todo si tienen alguna patología previa. ¿Qué estamos utilizando ahora? La paleta moldeadora. Paleta moldeadora. ¿Qué hacemos? Bueno, La su mini. Su misma palabra lo dice, ¿no? Moldeamos Moldear, entonces el rostro. exacto. Y elevamos lo que son los pómulos, ¿ok? Ok. Vamos a ir moldeando y elevando. Bueno, es importante también decirles, Teresa, ya para despedirnos, dándote las gracias por haber estado con nosotros, por enseñarnos todo esto que nos estás enseñando. Síganla a través de las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Teresa? Maderoterapia CCS. Síganlo a través de sus redes sociales, ahí se ponen en contacto, ella con gusto las va a atender, pero es importante que ustedes también entiendan que esto se hace con profesionales. Nosotros estamos mostrando un poco de lo que podríamos realizar y cómo ustedes se pueden cuidar, además mejorar y elevar esa autoestima a través de todos estos procedimientos. Gracias, Teresa, por toda esta información. Vamos a seguir haciéndole estos masajitos o este proceso de maderoterapia facial a nuestra modelo. Mientras tanto nos despedimos, será hasta un próximo diagnóstico de Alerta Salud.